Y a solamente 10 minutitos del centro de Amecameca de Juárez, vamos a ir a comer a un lugar de carnes ahumadas, con leña, costilla, pollo, conejo. Miren, no sé ustedes, yo ya tengo mucha hambre, ya estoy hasta babeando nomás de pensarla. Yo soy Lalo Villar, esto es La Ruta de la Garnacha. Vénganse, vamos a conocer este bonito lugar. Efectivamente vamos a ir aquí a Carnes Ahumadas Don Regu. Miren, esta región en realidad es muy de barbacoa, mucho de gorditas, mucho de tlacoyos. Este lugar tiene poco tiempo, pero se ha adentrado en el corazón de la mecamequense, creo que se dice así. Y miren, en este video lo vamos a hacer un poquito más interesante porque vamos a conocer todo el proceso de esta carne ahumada. Vénganse. Don Regu, ¿cómo está? Buenas tardes. Mucho gusto. Oiga, es mi primera vez aquí, me han contado que aquí hay de las mejores carnes ahumadas en toda la región. En toda la región y en toda el área metropolitana. Ándele. Cuénteme, ¿me podría usted enseñar todo el proceso? Con gusto. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos. Véngase. Vamos a ir por 5 pasos, que son vamos a iniciar por la marinación y de ahí nos vamos a ir al horno. Y ahí nos vamos a donde despachamos y terminamos con el cliente. Terminamos comiendo. Terminamos ¿no? Comiendo. Eso. ¿Sale? Y la marinación es a través de varios productos. Estamos hablando de aproximadamente 26 productos. Aquí estamos viendo costilla. Esta es una carne normal. Esta se llama corbata, que es la parte de las costillas del cerdo. Y después ya la ponemos en la mesa para aplicar lo que es el marinador. Entonces le ponemos el marinador y después de aquí a esta corbata. A esta corbata le ponemos, ahorita le estamos aplicando marinador. Oiga, ¿es necesario usar botas en esta preparación? Por supuesto, aquí se pone... Si no, no eres de Amecameca, ¿verdad? Claro, obvio. Por ahí, para los que se van a dedicar a estas cosas y quieran seguir estos pasos, tiene que llevar un promedio de 12 horas. 12 horas. 12 horas de marinada. Sigue el bañado. Que también tiene que ser de ambos lados. Aquí Rigoberto es el experto en estas cosas. Órale. Él es el que se encarga. O sea, próximamente va a haber carnes Don Rigo. Primero Dios. No, primero Dios. Sí, Don Rigo. Los productos marinados son cerdo, pollo y conejo. Y ve ahora la textura que tiene. Entonces después de 12 horas, eso es como ya tenemos el... Ya está, este es marinado de 12 horas. Ya está listo para que ahorita nos lo llevemos al horno. De hecho, este horno en realidad es una campana. Una campana. Es una campana normal a donde se le adecuó una parrilla. Y se le da una determinada altura para que la carne no se queme. Son árboles muy viejos, ya secos, que nosotros aprovechamos para darle un buen fin. Es fuego directo. Ah, es fuego directo. Esto es leña. Sí. No hay tuberías de gas, esto es fuego puro. Entonces, ya llegó, ya está aquí Lalo. La longaniza. Entonces, ahora sí ya llegó Don Rigo, vean. Tenemos conejo, tenemos cerdo, longaniza de Chalco y el pollito. Entonces aquí tenemos todo este manjar y Rigo lo va a hacer, lo cierra y de aquí nos vamos a 1 hora. ¿Usted de dónde es, doña Mari? Soy de San Pedro Nechapa.
Ok. Ujú. ¿Quién le enseñó a hacer tortillas, doña Mari? Pues mi mamá. Ah, muy bien. Ajá. Viene de casa entonces. Sí, vengo de casa. Sí. Perfecto. Entonces, es tortilla azul, Es un que maíz es azul. maíz azul. Es maíz azul, que es una maíz belleza, azul, ¿no? Sí, mira la tortilla, si te das cuenta y tocas la textura de esta tortilla, A ver. es suavecita, agárrala. Sí, no, Sí. es una belleza la Es una- tortilla. es una belleza, es una tortilla muy suavecita, es un maíz muy suave, tiene un sabor dulce. Mire que también mucha gente realmente, y esto es real, ¿eh? Es Hay gente real. que no conoce el maíz azul. Sí, Y se espantan, dicen, oye, ¿cómo es posible que está echada a perder o qué onda? Es una joya, de verdad, el maíz Sí. azul tiene algo diferente en las tortillas, en los tlacoyos, es Sí, sí, sí. una belleza, de verdad. Miren, ya tenemos esta olla hermosa de barro. ¿Qué contiene? Se han de estar ustedes preguntando, muchachos. Pues miren, un poquito de costilla de cerdo. Tiene pollo, tiene conejo, tiene longaniza y tiene mucho amor. Hijo. Miren, nada más para que... Vamos a empezar con lo primero, las costillas. Vean nomás. Hijo. De verdad, están bien jugositas. Vean, por dentro, bien cocidas, No, hombre, de verdad que ustedes lo van a agradecer, Vean nomás como... Miren, aquí hay dos formas donde ustedes lo pueden comer. Así, directamente, que yo se lo recomiendo muchísimo. No necesita más, de verdad. No necesita, la carnita está en su punto, jugosa, rica, muy buen sabor. El marinado se siente luego cuando lo pruebas. O la otra, pues miren, aprovechar que estamos en una región tan rica de maíz azul, que echarse un buen taquito. Tenemos esta belleza llamada tortilla de maíz azul. Y miren, aquí ustedes pueden tener este cubierto de blancos. Ustedes saben cómo me gusta. Y lo que uno agarre. Y lo que vamos a hacer a continuación es un mix de salsas, ¿no? Para ver, que la verdad es que creo que puede combinar bastante bien. Verde, habanera. Y ya con esto solamente me queda decirles provechito. Creo que no tengo que elegir la preferida, De verdad, hagan esta combinación. Hijo. Y miren, de una vez les digo, vengan a ensuciarse las manos, Lo van a disfrutar, me lo van a agradecer, se van a ir contentos, con el corazón lleno de alegría y sobre todo de mucho sabor. ¿Con qué vamos a seguir, muchachos? Miren, ahora toca el turno del conejo, que miren, el conejo es muy saludable, de verdad. Si ustedes viajan de la Ciudad de México rumbo a Cuautla, Meca, rumbo a Chalco, van a encontrar muchísimos lugares donde venden conejo. Así que es consentido también aquí de la región, ¿Cómo se va a deshacer? ¿Vieron? ¿Lo notaron? Que también el conejo es otro de estas... Ustedes lo pueden ir comiendo así, sin ningún problema. Vean nomás cómo se deshace. Hijo. Miren, vamos a usar la tortilla y de verdad, para no desperdiciarla, porque si no... ¡Nombre! Vean toda la carnita aquí. De verdad, vean cómo se deshace. ¿Ven? ¡Nombre! Salsita. Y miren, ya para terminar, la longaniza. A mí me gustó bastante. Sin albur, sin albur. La forma de preparación de este bonito. La longaniza es embutido, muchachos, ustedes lo saben.
déjenme en los comentarios a ver si es embutido. Qué rica está. De verdad, de Chalco para el mundo, muy buena, ¿eh? Miren, aquí teníamos alrededor de 1 kilo, 1/4, que aproximadamente lo que nos dijeron es como para 4 personas. Seguramente es así, ¿eh? Seguramente sí, alcanza bastante bien. Y ustedes pueden venir con la familia a compartirlo. Miren, las salsas, ¿cuáles son las más picantes? Sí, número 1, la de habanero es así. Miren, téngale mucho cuidado. Aunque no, o sea, digo, comparado con la península de Yucatán, van a decir que somos aquí unos niños jugando con habanero. Es real, pero sí está picosita. Después la verde creo que es la menos picosa. Sigue una roja que esa también tienen. Miren, guárdenle un poquito de respeto. Y la última, esa sabe muchísimo a jitomate. Esa es muy, muy relajada. Si ustedes me preguntan cuál es la mejor combinación, háganle las 4. De verdad, van a ver que es muy bueno. Miren, ustedes aquí pueden venir por tacos, pueden pedir por kilo, pueden pedir por una cacerola completa, un mix de todo. Así que hay opciones para que se vengan a echar unos buenos tacazos aquí. ¿Dónde se encuentra Don Regu? Nosotros estamos en el libramiento de Amecameca, dirección Ozumba y hacia la ruta de los volcanes. Nuestro municipio es Amecameca y somos del Estado de México. Estamos todos los días, estamos de 9 de la mañana a 7, 8 de la noche. Un taco de costilla, pollo, longaniza, bistec, lo tenemos a 20 pesos, los tacos de conejo a 40. Y por ahí tenemos algunos otros productos como arracherita, que es a 30 pesos el taco. ¿Y el kilo? El kilo de costilla longaniza es a 2.50. El conejo vale 2.50 la pieza. Garrancheros, así que ya saben, si ustedes quieren echarse una buena carnita ahumada, vengan con Don Rego aquí en Amecameca de Juárez. Miren, sobre todo disfruten las cosas maravillosas que pasan aquí en México. Disfruten, compartan el amor a la comida, el amor a la familia, a la tradición y sean muy felices. Yo soy Lalo Villar, esto es La Ruta de la Garnacha. Nos vemos en el siguiente video. Y los saludos para la banda son para la gente que nos está siguiendo en Facebook. Miren, así inmediatamente: Diana Pérez Bermeo, Adriana Martínez y Elizabeth Polis. Cuídense, nos vemos en el siguiente video.